Hola, hoy voy a explicar cuáles son los pasos del método científico y algunos ejemplos para saber identificarlos. El primer paso es el de observación. Este es un proceso en el cual percibimos un fenómeno que pasa en la naturaleza, mediante el cual se recaba la mayor información posible de manera objetiva, es decir, se garantiza la realidad tal cual es. En ocasiones se puede utilizar herramientas como pueden ser los microscopios, telescopios, etc. Esto también depende de la naturaleza del objeto observado. O sea, lo que queremos hacer es observar nuestro entorno para percibir un fenómeno o objeto de estudio que nos llame la atención. Aquí mi ejemplo fue que observé una planta y me puse a pensar en cómo funcionaba la planta, qué lo hacía un ser vivo. El segundo paso es el planteamiento del problema. Este es un proceso que consiste en explicar exactamente el objeto a investigar. En otras palabras, ¿cuál es la dificultad a resolver en una investigación? Un planteamiento siempre debe estar bien delimitado. Esto facilitará la investigación. Es aquí donde después de observar el objeto de estudio surge el mayor interés en él. Aquí nos vamos a hacer la pregunta del objeto de estudio, o sea, sobre lo que vamos a explicar nuestro experimento o lo que vamos a basar el método científico. Recolección de datos. Es un proceso que consiste en reunir información para conseguir conocimiento. Cuando se investiga sobre el objeto de estudio, se pueden utilizar diversas herramientas o fuentes como la estadística, encuestas, páginas de internet o libros. En este paso, nosotros lo que vamos a tener que hacer es recolectar datos de nuestro objeto de estudio para poder tener la mayor información de él y así poder hacer una buena hipótesis. El cuarto paso es la hipótesis. El término hipótesis es de origen griego y proviene de hipótesis, que significa suposición, que a su vez se deriva de hipo, bajo, y de tesis, conclusión. Según su etimología, la hipótesis es un concepto aparentemente que está basado en ciertas circunstancias que le sirven de soporte. Consiste en generar una suposición que puede ser cierta o falsa, aceptada o rechazada, la cual se confirma cuando se completa el experimento. Esta puede estar bien o mal, porque es lo que piensa que va a suceder. Mi hipótesis fue de que si las plantas están vivas, necesitan consumir energía por medio de fotosíntesis, porque de esa forma pueden respirar de alguna manera y ser clasificados como un ser vivo. Y también investigué que recolectan nutrientes de la tierra y el agua. El quinto paso es la experimentación. Son los métodos utilizados por los investigadores para poder aprueba sus teorías, es decir, deberá replicarse varias veces el fenómeno observado y así demostrar que no se trata de algo que ocurre al azar. Mi experimento fue de que agarré una maceta y semillas de planta y empecé a ver qué tan rápido o qué tan bien iba a crecer la planta con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, aquí agarré la maceta y la enterré semillas y ya empezó a crecer después de que le regué agua. En el día 3 no volvió a crecer, lo que indica que creció internamente, o sea, por las raíces. El sexto paso es el análisis de resultados. Después de la experimentación, se revisan los resultados recolectados y se observan los cambios que pasaron con el objeto de estudio. Es aquí donde donde se comprueba si la hipótesis era cierta o no. Mi análisis fue de que la planta sí creció muy bien y que los procedimientos que hice, o sea, lo de regar y ponerla en el sol, fueron los adecuados porque eso hizo que creciera. El último paso es la conclusión. En esta se confirma si los resultados de los experimentos favorecen a la hipótesis, es decir, se comprueba si era cierta o no, permitiendo explicar científicamente el fenómeno objeto de la observación.
formulando una teoría que genera un conocimiento científico. Mi conclusión fue de que obviamente regar con agua y exponer a la luz del sol permitió que la planta creciera sana. Solo que, debido a mi observación, la planta hubiera crecido más si lo hubiera observado o experimentado en ella más días.